Buenos días, ¿cómo están? Hay algunos que están bien, otros están mudos. Estoy bien contento en esta mañana. Están con nosotros parte de mi familia. Está mi tía Gali Marte, está Mari Joy, Joe Marí Jiménez, así que bienvenida. Le iba a pedir que se pongan de pie para que todo el mundo la vieran, pero después me iban a estar reclamando y eso. Vamos a dejarlo así. Esta es una mañana importante porque una vez más nos estamos encontrando aquí en la iglesia, ¿verdad? Y vamos a escuchar la palabra de Dios. Y antes de hacerlo, quisiera que tengamos una breve oración. Oremos. Padre que estás en el cielo, te agradecemos porque hoy nos das el privilegio de estar aquí nuevamente. Te queremos pedir que tú nos hables a través de tu palabra y que podamos aprender algo hoy aquí que pueda edificar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes conocen, la Biblia y la historia relatan que por mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto y en Egipto fueron esclavos hasta que Dios finalmente los liberó. Gracias a la ayuda que le dio Moisés, la ayuda de Aarón y otros líderes, el pueblo pudo haber sido liberado y en efecto fue liberado del yugo egipcio. Y una vez el pueblo escapó, el pueblo de Israel salió de Egipto y se dirigió hacia su libertad, hacia la tierra prometida que ellos estaban esperando. Llegaron al área del monte Sinaí y acamparon allí en uno de los valles que estaban alrededor de ese monte. Poco de tiempo después de que llegaron a ese lugar, Moisés recibió la instrucción divina de que subiera al monte. Moisés tenía que subir al monte Sinaí a encontrarse con Dios. Así que Moisés salió solo, se trepó por el monte escabroso ese que llevaba hasta el tope del lugar donde Dios lo iba a estar esperando. Y allá arriba, había una nube espesa que identificaba la presencia de Dios. Así que Moisés subía hasta el tope del monte, estaba allí la nube y allí esperó a que Dios se dirigiera hacia él. Iba a pasar algo bien importante. El pueblo de Israel desde ese momento iba a entrar en una relación más estrecha y más peculiar con Dios, pues iba a ser recibido como iglesia y como nación bajo el gobierno de Dios. El mensaje que Dios le dio en ese momento a Moisés para el pueblo fue el siguiente, y lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, los versículos 4 al 6. Voy a leer la versión de Dios habla hoy, que dice de la siguiente manera. Dios le dijo a Moisés, ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes hasta donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de un águila. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen con mi alianza o pacto, dicen otras versiones, será mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Así que habiendo recibido este mensaje divino, Moisés regresó al campamento, reunió a todos los ancianos del pueblo y les dio el mensaje que Dios les había dicho. Básicamente Dios les estaba diciendo, si ustedes aceptan, ustedes van a ser mi pueblo escogido, yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser un pueblo especial de sacerdotes y consagrados delante de mí. Eso era lo que Dios les estaba diciendo. Y los ancianos le respondieron a Moisés diciéndole, mira, lo que Dios dijo, eso nosotros haremos. O sea, sí queremos entrar en un pacto con Dios. Moisés nuevamente subió al monte donde Dios le había hablado y Dios una vez más le dijo a Moisés, le dijo lo siguiente, voy a presentarme delante de ti en una nube espesa, para que la gente me oiga hablar contigo y así tengan confianza siempre en ti. Con estas palabras Dios le estaba dejando saber a Moisés que su deseo de que el pueblo mismo escuchara su voz, la voz de Dios, Dios lo iba a canalizar a través de Moisés y a través de las circunstancias que se iban a crear allí antes de que Dios revelara esta nueva instrucción, este nuevo pacto que Dios estaría haciendo con el pueblo.
Y es que Dios estaba preparando el escenario para un evento sumamente importante. Dios le dijo a Moisés, ve y prepara el pueblo hoy y mañana para que me rinda culto. Deben lavarse las ropas y prepararse para mañana, para pasado mañana, porque pasado mañana bajaré yo, el Señor, al monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Durante esos días, todos debían dedicar su tiempo a prepararse. Ustedes saben que la gente no se bañaba todos los días. Esa es la circunstancia todavía para alguna gente. En ese tiempo definitivamente la gente no se bañaba todos los días, pero Dios le dijo, se tienen que bañar, tienen que lavar sus ropas, porque lo que va a pasar aquí va a ser algo grande. Toda impureza tendría que ser sacada de la vida de la gente. Conforme a las instrucciones dadas por Dios a Moisés, hicieron los preparativos, se prepararon. Moisés mandó a colocar una barrera alrededor del monte, porque Dios le dijo, hay que evitar que la gente suba al monte y que los animales suban, porque quien pase el perímetro y llega al monte va a morir. Así que Moisés mandó a crear una barrera alrededor del monte, y a la mañana del tercer día, cuando los ojos del pueblo estaban fijos sobre el monte, sobre lo que iba a ocurrir, la nube espesa que solía estar en el cielo y que les indicaba que Dios estaba con ellos, empezó a cubrir el monte. Así que en el monte había una cubierta como de neblina que le dejaba saber a la gente que la presencia de Dios se estaba acercando y se hacía inminente en ese lugar. Y entonces se escuchó un sonido como de trompeta y una voz que llamaba al pueblo a encontrarse con Dios. De la espesa oscuridad, relata el libro Profetas y Reyes, surgían vívidos relámpagos, mientras el fragor de los truenos retumbaba en las alturas circundantes. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció de gran manera. En Hebreos 12:21 encontramos una descripción de esto, y dice de la siguiente manera, y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, ante los ojos de la multitud allí congregada. Y finalmente, para terminar con esta cita, tan impresionantes eran las señales de la presencia de Jehová que los israelitas temblaron de miedo y hasta Moisés exclamó, estoy asombrado y temblando. Entonces los truenos cesaron, ya no se oyó la trompeta y la tierra se quedó quieta. Hubo un momento de solemne silencio y entonces se oyó la voz de Dios. Rodeado de un séquito de ángeles, el Señor, envuelto en espesa obscuridad, habló desde el monte y le entregó a Moisés algo que iba a cambiar sin duda alguna el rumbo del pueblo de Israel. ¿Qué le entregó Dios a Moisés? Su ley. Le entregó su ley. En la década de los 80 se hizo una película que se llamaba History of the World, parte 1. No sé si algunos de ustedes vieron esa película. Y allá hay una dramatización de lo que ocurrió allí, con una particularidad, y es que en la película Moisés baja con 3 tablas y dice, aquí están los 15 y se le cayó una, los 10 mandamientos. Eso no fue lo que pasó, ¿verdad? Eso es un chiste que hizo el creador de la película. Lo que sí pasó como un hecho histórico es que Moisés se presentó ante el pueblo con 10 mandamientos, que no eran 10 mandamientos que se habíamos inventado Moisés. Eran 10 mandamientos que Dios había dado específicamente para el pueblo. 2 mandamientos que preexistían a esas tablas porque ya el pueblo los conocía. Desde ese entonces, una vez recibidos los 10 mandamientos, estos se convirtieron en la regla básica para la convivencia y para la conducta humana, particularmente de los judíos. No tan solo eso, sino que los judíos, además de los 10 mandamientos, empezaron a establecer otros tipos de códigos, otros tipos de normas, otro tipo de reglas para tratar de guiar o limitar la conducta de los seres humanos. Además de los mandamientos, teníamos leyes ceremoniales, teníamos leyes sobre asuntos sanitarios,
teníamos costumbres y tradiciones muy bien establecidas que, además de revelar la voluntad de Dios, se habían convertido en una carga para el pueblo. El pueblo de Israel, en lugar de enfocarse en entender los principios que estaban establecidos en la ley de Dios, se enfocaron en tratar de regular y de controlar la conducta del ser humano. En otras palabras, para el pueblo de Israel no fue posible entender que a través de la ley Dios estaba enseñando principios. El pueblo lo que asimiló fue que a través de la ley y a través de las leyes que ellos establecerían, había que controlar al ser humano. Cuando Jesús desarrolló su ministerio en la tierra, se aseguró de demostrar que la importancia de la ley no era regular cada aspecto de la conducta humana, sino viabilizar una relación íntima entre Dios y los seres humanos y una relación saludable entre cada ser humano y su prójimo. En Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40, nosotros encontramos que Jesús dejó esto bien claro. En el versículo 36, alguien le preguntó a Jesús, y estoy leyendo también de Dios habla hoy nuevamente, alguien le dijo a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y que Jesús le dijo: no matarás. Versículo 37, Jesús le dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero Jesús le dijo también: ama a tu prójimo. ¿De qué manera? Ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos, esto es bien importante lo que dijo Jesús después. En esos dos mandamientos, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y todo lo que han dicho los profetas. En otras palabras, Jesús explicó que el énfasis de la ley de Dios y de toda la revelación, o sea, de todo lo que escribieron los profetas, los bíblicos y los posteriores también, el énfasis de todo está en el desarrollo de relaciones interpersonales y en el cumplimiento con un mandamiento básico. Todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice la revelación profética, se resume en un solo mandamiento: ama. Todo está resumido en ese solo comando: ama. Por supuesto, eso no quiere decir que no hay que cumplir específicamente lo que dice la ley. Lo que hace la ley de Dios es que enseña cómo tú demuestras que amas. En la ley vemos mandamientos que establecen cómo amamos a Dios. Amamos a Dios cuando no tenemos otros dioses. Amamos a Dios cuando separamos un día específico de la semana que Él designó para encontrarnos con Él, para dedicárselo a Él. Amamos al prójimo cuando no mentimos sobre el prójimo. Amamos al prójimo cuando no le robamos al prójimo. Porque a quien yo amo, ¿le voy a robar? No. Pero lo que estaba enseñando Jesús además es que aun cuando se cumpliera con el texto de la ley, quien no ama, infringe la ley. ¿Entendieron eso? Donde Jesús llegaban judíos con un gran sentido de autosuficiencia. La ley la cumplo yo desde chiquito, decían ellos. La ley la cumplimos, claro que sí. Pero si no amaban, violaban la ley. Jesús estaba diciendo: el mandamiento principal que estoy dando, que Jesús tenía la autoridad para darlo, porque recuerden que Jesús es Dios, es amén. Más adelante, en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, nosotros encontramos que Jesús reitera ese principio y le dice: un nuevo mandamiento les doy. ¿Se acuerdan de esa parte?
Y Jesús está diciendo un nuevo mandamiento, pero realmente no era un nuevo mandamiento. Era el resumen de parte de los mandamientos que ya estaban en la ley. Jesús les dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Así que además de que Jesús estaba estableciendo que el mandato principal que establece la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo, Jesús está estableciendo que la distinción de los discípulos de él es el amor. La distinción de los discípulos de Jesús no era que no robaban, ni cómo se vestían, ni cuándo se congregaban. La distinción de los discípulos de Jesús, según sus propias palabras, era que se amaran los unos a los otros. Donde la gente se ama, donde uno llega y siente el amor, se siente acogido, ve que la gente hace un esfuerzo por mantenerse siendo amorosos los unos con los otros, allí hay discípulos de Jesús. Eso fue lo que Jesús enseñó. Este mandamiento de amarse los unos a los otros se une a otro mandamiento bien importante que Jesús también dio. Antes de ascender al cielo, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Se acuerdan de eso? Vayan y hagan discípulos. Y cuando Jesús dio ese mandamiento, los discípulos probablemente estaban haciendo una reflexión de cómo vamos a hacer eso. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el método para ir a hacer esos discípulos? ¿Qué es lo que Jesús espera que nosotros hagamos al ejercer nuestras funciones ahora como iglesia y al cumplir con el mandato de ir y hacer discípulos? Y Jesús ya les había dado el ejemplo de cómo hacerlo. Jesús les había demostrado con su persona y con su ministerio cómo es que la iglesia cristiana cumpliría con el mandamiento de hacer discípulos. La manera de cumplir el mandamiento está estrechamente vinculada al otro mandamiento que Jesús había dado. Es por eso que la misión de nosotros como iglesia debe ser amar como Jesús amó, particularmente a aquellos a quienes queremos presentar el esperanzador mensaje de salvación que nosotros predicamos. O sea, la misión de la iglesia es predicar el mensaje de salvación a través del amor que Jesús nos ha pedido que manifestemos hacia todos nuestros semejantes. Sobre cómo lograremos cumplir con esta misión, de manera muy concisa, Elena G. de White, en su libro Ministerio de Curación, en la página 102, explicó lo siguiente. Esto lo hemos discutido aquí antes, pero yo creo que anualmente hace falta esta misma discusión. En la página 102 de Ministerio de Curación, Elena G. de White dice, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien, les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Y entonces les decía, síganme. En otras palabras, nosotros que somos seguidores de Jesús, solamente podremos tener éxito en la misión de predicar el mensaje de salvación que Jesús nos encomendó si nosotros utilizamos el método que Jesús utilizaba cuando interactuaba con la gente. El método que nosotros le hemos llamado el método de Cristo. Este método está basado en 5 partes que ustedes van a ver y ya han visto que están estrechamente vinculadas con las relaciones interpersonales de Jesús. La manera en que Jesús llevaba su mensaje y su ministerio dependía exclusivamente de las relaciones interpersonales que Jesús desarrollaba y cómo él trataba a la gente. Según la descripción que hace Elena G. de White, en primer lugar, Jesús se relacionaba con las personas. ¿Cómo
uno puede tener impacto sobre alguien que uno no conoce? ¿Cómo uno puede tener un efecto sobre la persona con la cual tú no interactúas? Como eso es bastante obvio, el primer paso que Jesús daba era relacionarse con la gente. Jesús no envió su salvación por control remoto. Jesús se hizo humano, se hizo hombre. Siendo Dios, nació entre nosotros para estar seguro de estar entre aquellos que pretendía salvar. No tan solo eso. En el capítulo 1, versículo 14 de Juan, se dice que el Verbo, o sea, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero Jesús no tan solamente vino para interactuar directamente con la gente. Es importante destacar que Jesús, además de haber venido a la tierra, no estableció en la tierra su sede en una iglesia, en algún lugar prominente. Jesús no dijo, yo voy a estar en la sinagoga. Mis horas de oficina son martes y jueves, 10 a 12, el que quiera salvación llegue. No. Jesús dijo, voy para la calle. Jesús iba a la sinagoga. No estoy diciendo que nadie venga a la iglesia, ¿verdad? Vengan. Le estoy diciendo que Jesús, además de que iba a la sinagoga, el ministerio de él no ocurría en la sinagoga. Jesús estaba en la calle, caminaba por las calles, socializaba con la gente, comía, bebía, jangueaba. Jesús tenía amigos cercanos. Esa era la manera de cumplir con su ministerio. Y esa era la manera de cumplir con su propio mandamiento. Ámense. El primer paso para cumplir el ministerio que Dios le dio a su iglesia es amar a la gente. Ustedes me tienen que amar a mí. Ámenme. Alejandro, no te niegues. Hay que amar al que está al lado. Hay que amar a los que se pierden. De hecho, tal vez a la gente que más hay que amar es a los que nosotros pensamos que son pecadores. Esos son los que necesitan salvación. Jesús dijo, amen. Cuando amamos, nos acercamos. Esa era la primera gestión de Jesús para procurar la salvación. Se acercaba a la gente. Recordemos, por ejemplo, el primer milagro de Jesús. El primer milagro que Jesús realizó no lo realizó en la iglesia tampoco. No fue en la sinagoga, no fue en un servicio religioso, no fue en el lugar santísimo. Fue en un jangueo, en una boda. Jesús estaba en una boda que era una actividad social. Había algún elemento religioso por algún lado seguro, pero sin duda alguna era una actividad social familiar. Y allí estaba Jesús. Y la primera manifestación de poder divino que Jesús hizo en la tierra, la hizo para proveer vino en una actividad social donde se estaba acabando. Las oportunidades de manifestar el poder de Dios para que otros vean que Él es real se dan mayormente en contextos sociales. Cuando estamos con la gente, cuando nos reunimos, cuando compartimos, cuando estamos en confianza con nuestra familia, ahí Dios quiere hacer grandes milagros, porque ahí el corazón de la gente estará receptivo para entender el milagro que ocurrió. Ese es el ejemplo de Jesús. Recordemos también las múltiples interacciones que Jesús tuvo a lo largo de su ministerio, entrando en contacto con gente en la calle, gente con la que Jesús quería relacionarse, porque él quería relacionarse con todo el que se le pasaba por el frente. Si ustedes recuerdan, Jesús se encontró con una mujer pecadora junto a un pozo y ahí comenzó una conversación. Era una mujer pecadora, pero que además era samaritana. Esa fue de las pocas personas a las cuales Jesús les reveló su identidad.
a una persona con la que nadie quería hablar, por lo menos no los judíos. Ahí estaba Jesús, con ella, hablando, exponiéndose al bochinche, porque era un hombre hablando con una mujer con fama de adúltera, un hombre judío. Ahí estaba Jesús. Fíjense que Jesús sanó a un ciego junto a un camino polvoriento. El ciego no fue a la iglesia, no. Jesús encontró al ciego en el camino polvoriento. Si Jesús se hubiera quedado en la iglesia, ¿iba a encontrarse al ciego en la iglesia? Ahí no era que estaba el ciego. Porque Jesús estaba en la calle, se encontró con la oportunidad de mostrar amor a todos los que lo necesitaban. Nosotros también vemos en Mateo 8 y 9, que Jesús se relacionaba con judíos, con paganos, con hombres, con mujeres, con ancianos, con niños. Vemos que hubo gente que tocó físicamente a Jesús. Jesús se dejaba tocar. Que Jesús tocaba físicamente a otra gente. Vemos que Jesús iba donde se encontraba la gente. Jesús no esperaba que la gente viniera donde él se encontraba. Y ahí hay una lección importante para la iglesia. Si nosotros realmente queremos cumplir con el mandamiento de amar, el mandamiento de amar incluye ir a donde está la gente que necesita el amor que a nosotros nos mandaron que entreguemos. Tenemos que hacer como Jesús. No podemos pensar que la función de la iglesia se limita a venir los sábados aquí y predicar o que me prediquen. El mandamiento de Jesús es amen, vayan y prediquen. Son mandamientos activos que hacen necesario que la iglesia pueda cumplirlo siguiendo el ejemplo que Jesús claramente dio, con relaciones activas en la comunidad, con relaciones personales con los que nos rodean y sobre todo con un enfoque particularmente asentado sobre el amor que Dios nos dio y que nosotros debemos pasar hacia el frente, hacia todos los que nos rodean. Segunda cosa que hacía Jesús. Segunda cosa que era parte del método de Cristo para demostrar amor y para poder acercarse a la gente que quería salvar. Jesús les mostraba simpatía. Y la palabra simpatía en ese contexto se refiere en cierta manera a la compasión que Jesús sentía por la gente. Jesús tenía la capacidad de sentir simpatía por lo que ya dijimos, porque Jesús nació como un ser humano. Cuando alguien estaba enfermo, Jesús lo podía entender, porque Jesús en algún momento habrá estado enfermo, o porque Jesús en algún momento tuvo un familiar enfermo. De hecho, sabemos que a Jesús se le enfermó un amigo y se le murió. Jesús podía sentir empatía con respecto a todos los malestares, todos los problemas, todas las dificultades que tenía el ser humano, porque Jesús, además de ser Dios, porque siempre mantuvo su carácter divino, Jesús era además un hombre. Estaba sujeto a las mismas pasiones, a las mismas tentaciones, a los mismos dolores, las dudas, las insatisfacciones que son parte de la naturaleza humana, las vemos reflejadas en Jesús. Y cuando Jesús se encontraba en la calle con alguien que sufría, Jesús sufría. Jesús lo entendía. Les mostraba simpatía. En Mateo 9:36, allí se nos dice que Jesús, cuando veía las multitudes, porque recuerden que Jesús, llegó un momento dado que Jesús donde iba se aglomeraba un montón de gente porque era una figura muy popular. Jesús veía las multitudes y dice la Biblia que tenía compasión de ellas, porque veía la necesidad, veía el sufrimiento, veía y conocía el corazón de cada uno y Jesús sentía compasión de ellos. Ese es el llamado también de la iglesia. No podemos ser fríos e indiferentes. Cuando hay alguien que sufre, cuando hay alguien que tiene necesidad, el método de Cristo para demostrar que en efecto somos sus discípulos, para poder ejercer nuestra función como verdaderos hijos del reino, el método de Cristo requiere que en nuestro corazón haya compasión, simpatía con respecto al dolor humano.
Pero no solamente tener compasión. La tercera parte de lo que Jesús hacía cuando interactuaba con la gente, cuando trataba de relacionarse, es que Jesús atendía sus necesidades. Así que Jesús no simplemente decía, qué pena que esta persona está sufriendo, chequeamos. No, Jesús identificaba el dolor, lo sentía y buscaba la manera de atender la necesidad que estaba viendo. ¿O eso no es lo que vemos en la Biblia? Jesús iba caminando por las calles, se encontraba un cojo. ¿Qué hacía Jesús? Pues lo sanaba. Claro, Jesús probablemente no sanó a todos los enfermos que conoció en su vida, pero sin duda alguna una parte importante del ministerio de Jesús era sanar al enfermo. Las multitudes tenían hambre y habían venido a escucharlo. Jesús proveyó alimento. Había gente cargada por el pecado que apesadumbraba su vida. Jesús perdonaba los pecados y les decía, vete y no peques más. Jesús se aseguraba de atender las necesidades de la gente, porque de esa manera la gente sabría que Él los amaba. La gente podía entender que no se encontraban solos, que había alguien pendiente de sus necesidades. Y entonces, cuando la gente podía estar segura de que alguien iba a proveer para atender los sufrimientos que padecían, entonces Jesús estaba en posición de pasar al cuarto paso, que era ganarse la confianza de la gente. Como Jesús se relacionaba con ellos, como Jesús escuchaba lo que la gente tenía que decir, como Jesús trataba de mostrar simpatía al sufrimiento del ser humano, la gente entonces depositaba su confianza en Jesús y estaban prestos a escuchar lo que Jesús tenía que decir. Una vez los seres humanos desarrollaban confianza en Jesús, este maestro que comía con ellos, que los escuchaba, que hacía lo posible por ayudarlos, entonces la gente podía llegar a la quinta etapa del método que Jesús tenía para interactuar con los seres humanos. Después de todo eso, Jesús les decía, síganme. Jesús se relacionaba, Jesús escuchaba a la gente, Jesús tenía simpatía por sus necesidades, Jesús atendía sus necesidades, y después de hacer todo eso, entonces Jesús les decía, sígueme. Fíjense que Jesús no intentaba iniciar relaciones con la gente tirándole los 10 mandamientos de entrada, ¿verdad? Jesús no le decía, hola, mi nombre es Jesús, ¿sabes qué? Eres un pecador, estás violando los mandamientos. Ese no era el acercamiento de Jesús. Jesús no andaba por ahí con la ley, ¿verdad? Como una espada para ir cortando orejas. Jesús primero se aseguraba de amar al ser humano, de que el ser humano supiera que Él lo amaba, que la persona sintiera que sus necesidades estarían siendo atendidas, físicas, materiales, espiritual, que todas esas necesidades alguien escuchaba con compasión. Y luego de que se ganaba la confianza de la gente, entonces Jesús les pedía que lo siguieran con todo lo que eso implica, ¿verdad? Implica dejar muchas cosas atrás, ver cuál es su voluntad, hacer lo que Él pide que hagamos. Todo eso ocurría después de que Jesús cumplía con el primero y el más importante de los mandamientos, que Jesús dijo que era amar a Dios sobre todas las cosas, y con el segundo de los mandamientos, que era amar al prójimo como a uno mismo. Una vez Jesús cumplió con su ministerio aquí en la tierra, ese ministerio lleno de acciones intencionales, porque lo que Jesús hacía era intencional. Una vez Jesús cumplió con todo su ministerio,
y todas esas acciones intencionales que él hacía para acercarse a la gente, para relacionarse con ellos, para proveer para sus necesidades, una vez Jesús concluyó el ministerio y ya no estaba Jesús físicamente para hacer eso, Jesús delegó ese ministerio. Jesús se lo delegó a su iglesia, a cada uno de nosotros. Cada uno de los que está aquí, que proclame ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, tiene el mandato expreso de actuar como Jesús. Tiene una responsabilidad delegada individualmente de amar al que está a su lado, de amar al que me cae mal, al que habla mal de mí, de amar al que difiere de mí, al que cree otra cosa distinta a la que yo creo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad primaria de amar y de manifestar ese amor como Jesús lo manifestó. Jesús dejó establecido cuál es la ruta, cuál es el camino para nosotros poder cumplir con lo que Él espera de nosotros. Cada uno de nosotros en esta iglesia tiene que ahora hacer el compromiso de, en efecto, cumplir con lo que Jesús pidió. De hecho, solamente cuando asumamos la responsabilidad de cumplir con ese compromiso, la iglesia podrá cumplir entonces con su cometido. Quería compartirles algo que también se encuentra en Ministerio de Curación, en la página 102, que me parece que es de gran importancia y de mucha pertinencia para lo que estamos hablando aquí hoy. Allí dice, es necesario acercarse a la gente mediante el esfuerzo personal. Y esto es lo más importante. Yo sé que les he compartido esta cita antes, pero creo que es importante que escuchen bien. Dice Elena G. de White, si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. La función primaria de la iglesia no es sermonear al pecador, no es señalar faltas, no es destacar las diferencias de criterio con el prójimo. La función principal de la iglesia de Dios es predicar un evangelio de amor, pero más que predicarlo, vivir como Jesús vivió, amando, que ese es el mandamiento primario. Dice Elena G. de White, si dedicáramos menos tiempo a sermonear y más tiempo al ministerio personal, a relacionarnos con la gente, a hablar con la gente, a entender sus necesidades, a tratar de proveer y satisfacer las necesidades dentro de las capacidades que tengamos, ¿verdad? Si dedicáramos más tiempo a hacer eso, veríamos mejores resultados. Veríamos más gente aquí entre nosotros. Habría más gente con un corazón dispuesto para recibir un mensaje de salvación que nosotros le queremos predicar y unas grandes verdades que están en la Biblia que nosotros debemos compartir. En conclusión, quien quiera ser discípulo de Jesús tiene que amar. Amar no es tan difícil, no debería hacerlo. Cuando uno entiende que Dios amó a uno, aunque uno es pecador, aunque uno no se lo merece, aunque uno traiciona constantemente a Dios, cuando uno entiende ese amor, no debe ser tan difícil reciprocar ese amor, devolvérselo a Dios y además, de manera paralela, amar a nuestros semejantes. Ese es el mandamiento principal. La iglesia debe además hacer un compromiso constante con el servicio al prójimo. Esta iglesia tiene que dedicarse al servicio al prójimo porque esa es la manera que Jesús nos enseñó para alcanzar la gente. Nuestro enfoque debe ser constantemente en identificar quiénes en nuestras comunidades necesitan algo y la iglesia debe estar ahí para proveerlo.
Lo hemos hecho en el pasado, pero es una responsabilidad constante. No expira, no se limita a los huracanes. No tenemos que esperar a que venga el próximo huracán catastrófico para decir qué necesitará la comunidad. Las necesidades son continuas. La iglesia tiene la responsabilidad de imitar a Jesús en ese sentido y en todos los sentidos. Debemos identificar las necesidades, ir a la gente, buscar cómo se suplen esas necesidades y entonces compartir el mensaje de salvación que Jesús nos encomendó. Finalmente, en los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés, hay una lista de cosas que Dios espera de nosotros y que nosotros debemos cumplir con eso hasta la mayor capacidad que tengamos para hacerlo. Esos mandamientos están ahí porque son la voluntad de Dios y son eternos. Con el mismo vigor, con la misma fortaleza, con el mismo énfasis con el cual como iglesia predicamos la necesidad de cumplir con esos mandamientos, tenemos que predicar el amor que tiene para nosotros el que dictó esos mandamientos, el que los escribió con su dedo y el que nos dio un mandamiento nuevo, que es que nos amemos los unos a los otros. Hagamos de ese nuevo mandamiento uno importante en nuestras vidas. El mandamiento de amar, busquemos que sea la prioridad para nosotros. Porque el que ama no le roba a su prójimo. El que ama no adultera. El que ama a Dios se mantiene adorando solamente a Él. El cumplimiento con ese mandamiento que Jesús nos dio va a facilitar el que nosotros podamos cumplir con todos los demás. Porque después de todo, Jesús lo definió bien. Todos los mandamientos se resumen en 2. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. Todos los mandamientos se resumen en uno solo. Amén. Y ese es el mandato de Dios para esta iglesia en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Vamos a culminar ahora con una oración. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y de esta manera vamos a concluir con el culto de esta mañana. Oremos. Padre que estás en el cielo, te queremos agradecer porque tú nos has demostrado que tú nos amas. Porque en tu palabra nosotros encontramos una revelación poderosa sobre cómo interactuar con nuestros semejantes y sobre la importancia de que la iglesia pueda atender las necesidades de los demás. Queremos pedirte que tú nos ayudes a cumplir con esos mandamientos, que nos des la fortaleza, la sabiduría para poder discernir la importancia de ellos y que ahora que salimos de aquí de tu casa podamos salir llenos del Espíritu Santo y con el deseo de agradarte a ti mediante el cumplimiento de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.